Buenos días a los amigos de Newsletter de DCH. Soy Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset España, y quería hablaros hoy de la problemática de los salarios en España. Pues los salarios en España están francamente mal, porque si hablamos sobre todo los mínimos, si hablamos del salario mínimo interprofesional estamos en la 9ª posición, y si hablamos de salarios medios llegamos hasta una posición número 15. Todo esto teniendo en cuenta que somos la quinta economía de la Unión Europea. Además tenemos unos salarios muy dispersos, es decir, una gran diferencia dentro de la propia España. Es decir, hay regiones que tienen un salario medio en torno a 27.500 euros, Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, y la banda baja, lo más bajo tenemos comunidades como Extremadura que están en torno a 19.000 euros, es decir, que hay una gran dispersión dentro de estos salarios. Evidentemente, es decir, los países con la mayor tasa de desempleo coincide que son los países con salarios mínimos y medios más bajos. ¿Por qué? Pues porque no hay una demanda de condiciones de los trabajadores cuando lo que quieren es la seguridad en el empleo. España, por ejemplo, que está en una tasa de desempleo del 17,1%, tiene unos salarios netamente inferiores a los que tienen países como Alemania o el Reino Unido, que están en tasas del 3,7, 4,4% de desempleo. Evidentemente, pues al no haber rotación y haber baja demanda, los salarios caen mientras aumenta el desempleo. Bueno, concretamente, ciñéndonos a Europa, pero a España en concreto, es decir, pues ha incidido muy negativamente. Es decir, que se han producido reducciones y congelaciones salariales, y producto de esta crisis las condiciones que había y las condiciones de entrada de nuevos trabajadores se han reducido bastante. Es decir, en España tenemos muchos salarios en torno a los 1.000 euros, en lo cual, teniendo en cuenta que el precio medio de un alquiler son 900 euros, más los gastos generales que uno tiene para vivir, nos dan como resultado que prácticamente uno no puede vivir de forma independiente si empieza a trabajar. Por otra parte, lo que se han acentuado han sido las diferencias. Si cogemos los salarios de los ejecutivos, los primeros ejecutivos de las empresas del IBEX 35, resulta, comparado con los salarios medios de sus empleados, que se ha llegado a un ratio de 87 veces del primer ejecutivo con respecto a los empleados. Esto es una auténtica barbaridad. Claro, si ya llegamos a países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde están cerca de 300 veces el salario de un empleado medio, pues esto ya es un disparate. Bueno, evidentemente, el problema fundamental en España no es tanto de los salarios altos de directivos de las bandas altas, sino que se va acentuando según vamos bajando los niveles, ¿no? Es decir, es un problema del salario mínimo de entrada. Yo creo que tenemos que tener una actitud valiente y decidida, porque bueno, un salario de 9.900 euros brutos al año realmente es insostenible. Es decir, no se puede trabajar para no poder vivir, ¿no? Yo diría que al menos habría que llegar a un entorno de los 15.000 euros en un plazo de tiempo corto, y esto ayudaría a mejorar los salarios. También, lógicamente, incidiría en una mayor recaudación de impuestos. Y además, evidentemente, yo buscaría ayudas complementarias y un poco imaginativas a los trabajadores de rentas más bajas. Es decir, por ejemplo, ayudas en los medios de transporte, ayudas en cuanto a, digamos, las ayudas por hijos, porque es que tenemos también una tasa de natalidad muy baja, y desde luego con estos salarios vamos a seguir en esta situación. Si esto representa un problema porque aumentan las cotizaciones también de las empresas, yo diría que se pueden buscar fórmulas también para que haya ciertas exenciones, porque el problema de ahora no es tanto cuál será la pensión de jubilación de estos trabajadores, sino con qué viven hoy. Bueno, evidentemente esto es muy fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero tiene que haber una especie de pacto de la Moncloa, es decir, una
conjura por parte del gobierno, de las empresas, de los sindicatos, porque este es un problema prioritario. En un país que tiene el mejor sistema sanitario de Europa, sin duda, que tiene una red de carreteras de las mejores, a pesar de la orografía tan complicada que tenemos, no hay objetivos imposibles, es simplemente ponerse a ello y evidentemente es un esfuerzo, aparte que yo diría que si creamos empresas que no son capaces de pagar unos mínimos salariales, son empresas poco viables y poco competitivas, es decir, que hay que crear un empleo de calidad y creo que debe ser un objetivo prioritario de todos. Bueno, después de tras la salida que se está produciendo de la crisis económica, también han cambiado, y yo creo que de forma clara, los criterios que se están empleando para las revisiones salariales. Primero tenemos que desterrar ya el café para todos, es decir, no se puede utilizar incrementos igualitarios para todos porque primero hay diferencias entre los profesionales que están en el mismo nivel, es decir, en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su formación y los resultados, y por otra parte se deben primar un poco incrementos de los niveles más bajos, porque si solo aplicamos un porcentaje para todos, los salarios más altos cada vez están más lejos de los salarios más bajos. Pero por otra parte, tomar solo la referencia del IPC sin ningún otro factor tampoco es válido. Es decir, lo que hay que mirar para ver cuánto se puede atribuir a los resultados de los incrementos, hay que mirar cuáles son los resultados que tienen realmente las empresas, es decir, sus beneficios, sus aumentos de productividad, y también criterios como cuáles son los movimientos económicos y las perspectivas en cada sector. De ahí debe salir la masa a distribuir y luego evidentemente pues hay que fijar una parte que se consolida en el salario y otra más variable que tiene que ver con estos resultados que nadie los tiene garantizados, con lo cual tiene que estar más equilibrado. Evidentemente tener una política salarial adecuada, equilibrada y sostenible contribuye a tener trabajadores más productivos y mucho más comprometidos con la empresa. Evidentemente esta crisis ha cambiado muchas cosas, ¿no? De entrada, lo que sí estamos viendo, si vamos a ratios económicos, es que la economía española está creciendo, pero no lo está haciendo a la vez los salarios, a tal punto que estamos viendo que las propias autoridades, la ministra de Trabajo, la COE, están recomendando incrementos salariales, dicen que ha llegado el momento de los incrementos salariales. Lo que yo diría es que efectivamente tiene que haber un cambio de modelo donde se acerca más a el rendimiento real, al valor real del valor añadido de estos puestos y no tanto, vuelvo a decir, a criterios desfasados como el IPC y el igualitarismo para todas las revisiones salariales. Pero evidentemente porque mejoren los salarios no mejora la economía. La economía mejora porque eres capaz de innovar, porque eres capaz de competir en el exterior y porque tienes una capacidad de renovación, que por ejemplo ahora en el campo de la digitalización, pues hay que estar en primera línea. Si no, por más que mejoren los salarios, evidentemente no mejora la economía. Bueno, la economía es difícil de predecir, pero desde el punto de vista del sistema, que estamos en un sistema capitalista en la Europa occidental, últimamente se habla de un concepto que es el capitalismo consciente, que tiene tres ejes, ¿no? Uno son los resultados, otro son las personas y otro es el planeta. Es decir, debemos hacer una economía sostenible y evidentemente los resultados son muy importantes, pero tenemos que poner el acento en las personas, que son al final las que marcan la verdadera diferencia y las que logran que los proyectos salgan adelante. Entonces, yo insistiría en capacitación, involucración de los empleados para mejorar la competitividad de las empresas, que en definitiva es lo que puede sostener el resto. Simplemente gracias a Newsletter de CH por la oportunidad de manifestar esto, que son pensamientos míos, nada de empresa, sino reflexiones de mi vida profesional.